tema 9, el inicio del tercer momento, el desarrollo embrionario como proceso de diferenciación y de integración. Integración porque existen muchas especies que tienen un proceso de embrionario muy parecido en ciertas etapas del desarrollo, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, y se inicia la diferenciación para luego integrar a los ecosistemas, los diferentes ecosistemas, la capacidad que tengan esas especies de adaptarse al medio. El desarrollo embrionario como proceso de diferenciación y de integración. Desde la antigüedad, los científicos han analizado ciertas circunstancias de organismos que aparecían de la nada, que se originaban por generación espontánea. En la imagen que tenemos acá se ve claramente el ensayo que se hizo. Eran unos frascos con carne cruda, unos fueron tapados y otros fueron dejados destapados. Los que fueron dejados destapados, al poco tiempo empezaron a aparecer gusanos. Entonces los científicos no sabían por qué esos gusanos salieron. Y es de allí donde ellos dicen que se originaban de la nada y que era la generación espontánea. Luego, a partir del siglo XVII, una nueva teoría empezó a sustituir la generación espontánea, que era la teoría de la preformación. ¿Qué decía esta teoría? Que tanto en los espermatozoides como tanto en los testículos como en los ovarios, existían unos pequeños individuos con estructura ya bien desarrollada, como lo pueden ver acá en estas imágenes, que eran los individuos preformados de las generaciones futuras, que ya ellos estaban tanto en el testículo como en los ovarios de los seres humanos. Años después, el científico Anton van Leeuwenhoek, él fue el que inventó uno de los instrumentos más importantes que se ha dado a la humanidad, que fue el microscopio. Era bastante rudimentario, como lo pueden ver en la imagen. Era una tabla de madera, tornillos, un lente. Entre el lente y el tornillo de enfoque había un espacio que se colocaba la muestra. Él estuvo observando muchísimas muestras y entre ellas observó una muestra de semen con el microscopio, donde él se alarmó y dijo que a sus colegas que miren esos animáculos. Esto era lo que él veía. Pero recuerden que como era un microscopio muy rudimentario, pues no se veía exactamente qué era. Entonces, la mayoría de los anatomistas y fisiólogos, ellos comenzaron a utilizar este nuevo instrumento que le trajo muchas nuevas metas y nuevas herramientas para descubrir y conocer lo que no se veía a simple vista. El desarrollo embrionario tiene mucha historia, entre ellos está el inglés William Harvey. Él también se mostró muy escéptico a esta teoría y él propuso una nueva teoría, la teoría de la epigénesis. Génesis viene del nacimiento de un nuevo ser. Él en 1759 también el alemán Caspar Friedrich apoyó la teoría de la epigénesis, donde publicaba que los órganos del nuevo individuo se desarrollaban a partir de la unión del material indiferenciado del espermatozoide y del óvulo, sentando las bases de un nuevo enfoque en el desarrollo embrionario. Es decir, ellos decían que todos los seres vivos compartían las mismas características al momento de reproducirse y que eso se transmitía a su descendencia en un pequeño segmento del cuerpo. Al ocurrir de los años aparece una ciencia que estudia la formación y desarrollo de los embriones hasta su nacimiento, que es la embriología. Esta se encarga de estudiar el proceso desde la fertilización del espermatozoide en el óvulo, ¿sí? Y es una especialidad que proporciona diferentes conocimientos sobre los individuos que se generaban de esta unión del espermatozoide con el óvulo y las diferentes etapas de desarrollo. Como ustedes pueden ver en la imagen,
tenemos el óvulo que está siendo fertilizado por un espermatozoide, porque en el caso de los que tienen la fertilización interna, es un solo espermatozoide que entra al óvulo y lo fertiliza. Ahí se produce la primera división celular, que son 2 células, luego en 4, en 8, en 16 y así sucesivamente hasta convertirse en la formación del blastocito o mórula, como lo conocen, porque tiene, al observarlo al microscopio se ve que parece como una mora, por eso es que lleva ese nombre. Y de ahí se va a implantar en el útero. La fecundación del óvulo con el espermatozoide se produce en la trompa de falopio, cerca del ovario. Y de allí se genera, cuando se implanta en el útero, se produce el desarrollo, que apenas tiene 3 semanas, 4, 5 semanas, y así sucesivamente hasta llegar al feto completo. El desarrollo embrionario tiene varias etapas. Entre ellas tenemos las 3 principales etapas, que es la etapa preembrionaria, que comienza desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Cuenta con una duración aproximada de 4 semanas. Como ustedes pueden ver acá, la primera etapa transcurre cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se produce la división celular, la meiosis, la mitosis, y se concentra en la multiplicación de células hasta convertirse en el blastómero, en el blastocito, que es una cavidad hueca llena de líquido. Esa fase se llama blástula. ¿Okay? Luego viene la segunda etapa embrionaria, que inicia en la 5ª semana aproximadamente hasta la 8ª semana de embarazo. Durante esta semana se observarán unas estructuras tales como los órganos, los huesos, los cartílagos, las glándulas comienzan a desarrollarse, el cabello comienza a aparecer, las uñas, los oídos, aparecen en un pequeño esbozo de lo que va a ser el brazo y los dedos. En esta etapa, entre la 5ª y 10ª semana, deja de ser cigoto para convertirse en embrión. Aquí se inicia la etapa fetal, que es a partir de la 9ª semana, alrededor del primer trimestre del embarazo y hasta el momento del parto. En este caso, el embrión ya se llamaría feto. Él termina de crecer, de desarrollarse, termina de crecer el cabello, se le desarrollan los órganos internos, los ojos, hasta formar el bebé que conocemos cuando nace. Tenemos varios tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Iniciamos con la sexual, que es aquella que requiere de 2 progenitores, uno hembra y otro macho. Por ende, la descendencia obtenida es semejante, es parecida a los progenitores. Nosotros nos parecemos a nuestros padres, ¿sí? Por eso es que somos semejantes a ellos. En este caso, para que se produzca esta unión de los gametos, es necesario que se realicen. Existen 3 tipos de fertilización: la fertilización interna, la fertilización externa y la fertilización autogámica. La fertilización interna, como ya la veníamos hablando, esa se produce dentro de la madre, en el útero de la madre, donde se unen los gametos sexuales, masculino y femenino. Se forma el cigoto y de ahí se va formando el embrión hasta llegar al útero, y su desarrollo embrionario sigue hasta al término de los 9 meses en el caso de los seres humanos. Está la fertilización externa, que se produce más que todo en los peces, en un ambiente acuático, donde la hembra libera los óvulos al agua y inmediatamente después el macho libera los espermatozoides sobre esos óvulos liberados. Y ahí se unen y se inicia el desarrollo embrionario para producir los pequeños pececitos o alevines, como se les dice técnicamente. Tenemos la fertilización autogámica o autopolinización, son en este caso en algunas plantas que tienen ambos sexos en la misma flor. Como lo pueden ver, tienen el androceo, que es la parte masculina, el androceo, que es donde es el polen, lo amarillito de los granitos amarillitos que se liberan, el polen, y tenemos el gineceo, que es
el estigma, que es lo que está arriba, el estilo y el ovario, que es aquí donde se va a generar la semilla para plantas con flores. En la siguiente lámina vamos a ver desde el punto de vista especializado. La reproducción sexual se puede clasificar de acuerdo a las características morfológicas de los gametos. Ahí están las isogámicas, es decir, los gametos son iguales, no hay diferencia ni en tamaño ni en forma. En esta se catalogan mucho a las esporas de los hongos y de algunos helechos. Y la reproducción sexual anisogámica es que son diferentes tanto el gameto masculino como el femenino en forma y dimensiones. Este es el caso del óvulo, que es muchísimo más grande que el espermatozoide. En la siguiente lámina veremos la reproducción sexual en los animales. Tenemos a los animales vivíparos, que la fecundación se desarrolla, la fecundación y desarrollo del embrión se produce dentro de la hembra respondiendo a la fertilización interna. Aquí se clasifican todos los animales domésticos, todos los animales mamíferos, osos, felinos, el hombre también entra acá en este tipo de reproducción vivípara. En los animales ovíparos son aquellos cuyas hembras ponen huevos y son fecundados por el macho antes de poner los huevos. En este caso entran las aves, son ejemplos las aves, los reptiles como el morrocoy, los cocodrilos. Estos son ejemplos de animales ovíparos. Los animales ovulíparos aplica para los animales cuya fecundación del huevo ocurre después de poner los huevos. En ejemplo de ellos son las especies acuáticas, ciertas especies de peces, crustáceos, ciertos anfibios. Esta también sería aparte de ser una reproducción sexual ovulípara, es una fertilización externa porque se lleva fuera del cuerpo de la madre. Como pueden ver, entre ellos están las ranas, algunos peces acuáticos. Los animales ovovivíparos, la fecundación y desarrollo del huevo tiene lugar dentro de la hembra. Aquí hay se producen unas variantes. Una, donde las hembras ponen los huevos e inmediatamente eclosionan las crías, y en otras, las madres tienen los huevos dentro de su vientre, las crías eclosionan dentro de la madre y ellas paren a sus crías. Entre esos tenemos el tiburón blanco, la mantarraya gigante, la anaconda. Tenemos también la reproducción sexual en las plantas, que es un proceso llamado polinización, y esta puede darse de varias maneras, de varias formas. La polinización anemófila es inducida por el viento. Las flores en diversos árboles de la misma especie necesitan que el viento lleve los granos de polen a otras flores, para que así se produzca la polinización y asegurar la fecundación y las nuevas especies. Esto es clásico de las coníferas como los pinos y de los helechos y de algunos hongos que utilizan las esporas. Tenemos la polinización hidrófila, que es inducida por el agua. En algunos casos, las plantas, cuando les cae el agua, libera el polen que va a ser dispersado en otras plantas de la misma especie. Y también en plantas acuáticas, una parte de ellas flota, la flor se abre, se mantiene flotando en el agua, y ahí pues interviene el agua como un agente polinizador. Tenemos la polinización zófila, que es inducida por los animales. Aquí vamos a tener escarabajos, moscas, pájaros, murciélagos, abejas, sobre todo las abejas y las avispas son muy importantes para la polinización, y se está viendo un cambio bastante importante en la disminución de la población de abejas y avispas en el mundo entero. Eso llama poderosamente la atención, porque si ellas desaparecen del planeta, todas las especies que necesitan la polinización zoófila van a desaparecer. Todas las especies de plantas van a desaparecer del planeta Tierra. Debemos cuidar, eso significa que debemos utilizar menos insecticidas y una cantidad de contaminantes que están matando las abejas y las avispas.
Continuando con la reproducción sexual, vamos a ver ahora, tomando en cuenta si tienen o no flores, si las plantas tienen o no flores. Entre ellas tenemos las angiospermas, que son plantas que producen flores para luego producir semillas, que es la mayoría de los árboles. Entre ellos tenemos nuestros árboles frutales, como el mango, el mamón, los cítricos, naranjas, limones. Tenemos que ellos generan flores, diferentes flores en el mismo árbol, que unas de ellas son machos, otras son hembras, y en algunos casos las flores tienen ambos sexos, el gineceo y el androceo. Se unen, generan, como lo ven acá, en el ovario, en el óvulo, se genera el polen, entra, fecunda en el óvulo, en el ovario, y se produce un embrión, que eso va a ser la semilla, las futuras semillas, que al caer en el suelo o en el sustrato van a germinar y producir una nueva planta. Tenemos las plantas que tienen reproducción sexual llamadas gimnospermas, que son aquellas plantas que producen semillas sin generar una flor. Entre ellas tenemos las coníferas y algunos helechos. Como pueden ver, tenemos un árbol de pino que produce las hojas, las flores femeninas y flores masculinas. En el caso de los masculinos son conos masculinos que vienen cargados de las semillitas que fecundan al cono femenino, o piña, como la conocemos generalmente de los árboles. Conocemos que el pino tiene le llamamos piña a las semillas. Ellas se unen para formar unas semillas que en algunos casos, como en el pino, la caoba, el cedro, tienen semillas especializadas que se llaman semillas aladas. Ellos necesitan del viento para poder dispersarse. Tenemos ventajas y desventajas de la reproducción sexual. Las ventajas: la descendencia es diversa y proceden de la combinación del ADN de dos individuos distintos de una misma especie. Se promueve la variación genética entre los miembros de una misma especie, porque recuerden que en el caso deben existir varios machos, varias hembras, para que se puedan aparear y generar un banco de genes que sean muy, muy positivos para esas especies. Se produce una mayor variabilidad genética, una mayor tasa de evolución, tienen mayores oportunidades las especies de evolucionar y adaptarse al medio ambiente y poderse adaptar a los cambios ambientales que pudiesen ser bruscos. En algunos casos, por intervención del hombre, por problemas de la naturaleza, lluvias torrenciales, sequía extrema. Todo eso afecta a las especies y ellas deben estar en capacidad de adaptarse, si no van a desaparecer. También tenemos las desventajas, que producen un mayor gasto energético, búsqueda y lucha por las parejas, menor rapidez en la reproducción y menor número de descendientes. En la reproducción asexual, que es el otro tipo, es aquella que requiere de un único organismo que no necesita aparearse para formar nuevos individuos. No hay intervención de células sexuales y es típico de los organismos unicelulares como las procariotas y las estrellas de mar y en los hongos. En los tipos de reproducción asexual tenemos la gemación. Tenemos a un individuo que tiene su núcleo, ese núcleo se va a dividir en varias partes y va a producir pequeñas protuberancias, que cada protuberancia va a ser un individuo nuevo idéntico al progenitor. La fragmentación es otro tipo de reproducción asexual, donde son partes de los cuerpos en el caso de la estrella de mar y de la planaria, que se separa, se fragmenta, se rompe, y de cada uno de esos pedacitos va a salir un individuo nuevo. Tenemos la fisión binaria, que ella comienza con una división del núcleo
de la célula o núcleo, se produce una invaginación que separa ambos núcleos divididos y se producen dos células hijas. Tenemos la partenogénesis, que es una variedad de la gemación, una variación de la gemación, es muy parecida, lo único que se producen menos cantidades de individuos. La poliembrionía, este es el producto de un cigoto que se divide en muchísimas partes, es univitelino. Fíjense que los capsicamos son todos idénticos, todos, y tienen este mismo proceso sucede con los gemelos idénticos univitelinos. Tenemos la apomixis, que son flores, que se generan flores que se van con el viento. La esporulación viene de las esporas. Estas esporas se liberan, se dispersan con la ayuda del viento y llegan a diferentes partes donde cada espora de esa es un individuo que va a generar una nueva planta, un nuevo hongo o nuevo helecho. La reproducción asexual es rápida, tiene como ventajas que es rápida y simple y no necesita de gametos masculinos y femeninos. Permite que un individuo aislado pueda perfectamente dar lugar a nuevos individuos descendientes, pero idénticos a sus progenitores. Y resulta muy útil en situaciones de riesgo biológico o de necesidad de rápida expansión. También tenemos las desventajas, donde la gran desventaja es su ausencia de variabilidad genética. Esto trae como consecuencia que la especie evolucione a un ritmo mucho más lento y mucho menos efectivo. También la selección, no se favorece la selección natural para aquellos individuos más aptos. Y la falta de variabilidad genética podría acabar con una colonia o incluso con una especie muy rápida y le puede impedir la adaptación a un entorno cambiante. La importancia de la reproducción en general es que es una función vital de todos los seres vivos y le permite a todas las especies perpetuarse a través del tiempo, permitiendo crear nuevos individuos. Y la reproducción, sea sexual o asexual, tiene como única finalidad perpetuar las especies con toda su carga genética, garantizando la variabilidad genética para que las especies, tanto animales como vegetales, tengan la oportunidad de adaptarse y no extinguirse. Y por último, les dejo un pensamiento que dice: la educación les permite a los humanos alcanzar su potencial mental y físico, tanto en la vida personal como en la vida social. Abhijit Naskar. Bueno, esto es todo por los momentos. Nos vemos en una segunda entrega.